Bueno, pues mi nombre es Sandra Cruz Paul y vengo hoy a hablarles de Krishna porque es una de las vivencias del avatar en el planeta que menos conocemos y sé que muchos de ustedes probablemente tuvieron vida en esas partes del planeta y he basado en dos capítulos de Arpas Eternas mayormente, otras partes de Arpas también, el archivo de Ribla y el sacrificio a Krishna. Y habla de Krishna, el príncipe del amor y de la paz. Entonces todo comienza porque Yahshua está por allá por Damasco visitando una persona que se llama Menandro, que es reencarnación de Homero, que quiere hacer un templo en honor a Homero y comisiona al papá de Nebai para que lo haga, Arbós. Y entonces tiene consigo, arrastrado desde Grecia, bien celosamente, todos estos archivos gigantescos con crónicas milenarias. Y se lo da, ese es el mejor regalo que le da a Joshua, ¿verdad? De hecho, le dio hasta unos asnos para llevarlo. Entonces, entre todas esas crónicas, deciden leer las crónicas de la península del Indostán, que fueron escritas por Arjuna, discípulo de Krishna, y narra la sexta jornada mesiánica del avatar en globos gemelos al planeta Tierra. Eso es lo que dice Mamina, ¿verdad? Entonces, estaban encerrados en tubos de piel de foca. O sea, que lo que habló Javier ahorita, esta mañana, Javier, este, pues es que, ¿verdad? Eso, hielos llegaban mucho más al sur de lo que están hoy día. Entonces, eran de lino y estaban escritos en dos lenguajes. En una estaba escrito en el lenguaje de los samoyedos, que fue como dijo Javier, no encuentra a los samoyedos, ¿verdad? Entre otras tribus. Y el otro es un griego bien antiguo que podían entender de la época alejandrina. Entonces, como se ve aquí, este es el Indostán, ¿verdad? Se refiere a la India. Entonces empieza a hablar de la genealogía de Krishna y me llama mucho la atención que le hacen un aviso a la abuela materna y dicen que Sakmi Deva era una virgen, una mujer bien virtuosa que se acababa de casar con Gambaya Vayadana y a ella en un sueño le dicen, tú vas a traer a la vida a la madre del Vishnu, ¿verdad? Del avatar. O sea, le dicen, tú vas a tener a esta mujer que va a ser el vaso divino donde van a ser. Y esa mujer se llama Devanagui. En la historia dicen que se llama Devaki, pero se parece, ¿no? Pero las enciclopedias dicen Devaki, yo digo Devanagui porque eso es lo que dice Mamina. Entonces le hacen esta premonición de que van a ser el Krishna. Entonces, esta Devanagui, que es una mujer bien virtuosa, se va a casar con el segundo hijo del rey de Madura, que es el rey Ugrasena, que es un rey muy justo. Y el segundo hijo se llama Vasudeva, ¿ok? Ese es el padre de Krishna, el segundo hijo príncipe de Mathura. Pero ¿qué pasa? Este rey tenía otro hijo, el primogénito, que se llama Kamsa, que no era tan espíritu de luz como parece muchas veces, ¿verdad? De ahí van a ser Krishna, pero todavía me estoy adelantando. Quiero decir, primero, como siempre, como Javier, eh, ¿qué tiene que ver esto con lo que se sabe históricamente? Bueno, Mamina dice, y me fijo, que el rey Ugrasena, el abuelo de Krishna, era el príncipe del sur de Indostán, de una ciudad que se llama Madura, al lado del mar, ¿verdad? Si ven el mapa, el Indostán, lo que se identifica como Indostán es lo anaranjado. Madura está ahí, pero no está al fondo del mar, no está al sur de India. ¿Qué quiere decir para mí? Es que tienen que haber habido cambios geológicos, como también le pasa a Javier. Entonces encontré unos mapas que indican que Lemuria pudo haber estado hasta allá arriba, otros indican que toda esta zona que está en violeta estaba bajo el agua. Así que todo eso, ¿verdad? Es bien probable que eso, porque por eso es que Mamina dice que estaba al sur, un país más dura estaba al sur. Bueno, ahí me sentía, bueno. Entonces sigo con la historia y voy a hacer paréntesis así porque yo todo lo tengo que comprobar.
Perdona, pero hay gente que no, pero yo soy así, de verdad. Perdonando. Entonces se casa esta mujer divina de Vanagüí con Vasubeda, hacen unas bodas divinas, pero ¿qué pasa? Tu hermanito Kamsa, el primogénito, está muy molesto porque está poseído, y luego voy a hablar más de qué es la serpiente roja, tiene esa influencia, que esta serpiente roja le dijo, esta gente que se acaba de casar va a tener un hijo que va a ser la causa de tu muerte, le dijeron. Y entonces, pues él, claro, bueno, el muchacho este, el primogénito Kamsa, era muy ambicioso y no le gustaba que su padre, el rey Ugrasena, era un hombre muy justo y daba a sus súbditos, ¿verdad? Compartía sus riquezas y eso no le molestaba mucho a Kamsa, no le gustaba. Así que él cogió y encerró, llegó el momento que, apoyado por los poderosos, encerró a su propio padre en un calabozo, en una torre, ¿ok? Entonces, también cogió a todos los fieles de este rey Ugrasena y los esclavizó. Entonces, Devanagui, la futura madre de Krishna, ya estaba encinta en su quinta luna, se disfraza de vendedor de luna porque, bueno, cae en una depresión Ugrasena, que era tan justo que su propio hijo lo haya encerrado. Se disfraza de niño vendedor de frutas para ir allí entre las rejas y decirle, no te deprimas, alégrate, Padre mío, aunque era su suegro, porque Vishnu encarnado en mi seno será tu salvador y los devas me han dicho que tú tienes que vivir para la gloria de Vishnu, ¿verdad? Le da ese mensaje. ¿Qué es Vishnu? Vishnu es la palabra de allá que quiere decir avatar, que en español es ungido, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo que a veces yo digo, ¿qué es Cristo, Mesías? Que todo lo mismo en distintos lenguajes. Y Mamina lo captaba en todos los lenguajes, en hebreo, en griego, en español. Entonces, esta gran noticia secreta, el padre de Krishna, Vasubeda, va por todas las selvas del Indostán dando la gran noticia. Se va a correr a caballo y va por todas partes anunciándole a los adeptos de su padre que habían sido esclavizados injustamente y todo esto, diciéndole que viene en su hijo el Vishnu, que va a traer justicia, ¿verdad? Y va a ayudar a los desposeídos. Desde aquel momento se forma una alianza entre todos los desposeídos, zona familiar, ¿verdad? Cuando tenemos el dolor, va de la mano con el amor, ¿verdad? Todos los esclavizados para prepararse a la llegada del libertador. Entonces, déjame ver qué más tengo aquí. Igual que en otras ocasiones, la mayoría de ellos lo que esperaba era un libertador, no un rayo de luz divina. Pero la eterna sabiduría, aún entre la ignorancia nuestra humana, extrae del bien para sus criaturas todo del fondo, ¿verdad? Y de ese entusiasmo popular extrajo la divulgación de la importancia de la justicia y la protección que nos da el Creador a los que merecen, ¿verdad? Con sus obras. Pero ¿qué pasa? Ya desde hace muchos años, desde Lemuria, habían emigrado los flámenes, ¿verdad? El primer día de retiro vine vestida de anaranjada, como una flama, que no suelo vestir de así. Pero bueno, estos sucesores de los flámenes vivían como anacoretas en bosques, en santuarios, en los topes de las montañas, muy similar, ¿verdad? Siempre, porque son los esenios, son los mismos cotas. Y entonces a estas montañas las personas le decían que eran sitios sagrados porque cosas raras pasaban, ¿verdad? Y eran manifestaciones del poder divino concentrado en todos estos montes que se llaman Kirtar, distintos montes que voy a presentar más tarde. Y da la casualidad tan bella que se encontraron con los coptas, ¿verdad? Y eso yo lo narro en Sabi, tienen ese video que se llama Tabla de Habidos, que es escrito por Mamina, y yo hice un videito de eso. Así que no voy a hablar mucho de cómo vienen, pero entonces se encontraron, se reconocieron,
Y como todos buscaban la luz del nuevo amanecer, se refundieron en un abrazo y se llamaron los Coptas Flamas, ¿verdad? Los Coptas Flamas, que quiere decir corona de llamas. Mira qué cosa más preciosa, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente, además de las lineecitas amarillas aquí del norte, del mar del Pacífico del Norte o Sereno, vienen estos lumbreras. De la parte donde dice Bormidas allí, vino también la serpiente roja que les dije, ¿verdad? Seguidores de la serpiente roja, que eran muy bajos en moral, pero muy grandes en ciencia oculta. Muchas veces pensamos que es en ciencia, no sabían álgebra. Muchas veces decimos, eran altos en ciencia y poco en moral. No era álgebra, no era física, no era química lo que sabían, eran ciencias del poder de la mente o magia negra. ¿Ok? Pero bajos en moral no la sabían utilizar. ¿Sí? Y eso pasó en la Atlántida también. Muy conocedores de las ciencias ocultas, pero no de... Entonces, el decán, que así se llamaba antes, pues tenía también una... Eh, de aquí vino que el pueblo empobrecido y tiranizado por Kansas y sus partidarios formó esta unión con estos Flámenes Coptas, ¿verdad? Y ellos tenían una leyenda muy vieja que decía que eh, cuando hayan pasado 25 siglos desde que el sol se había dormido en el Éufrates, y ese sol en el Éufrates pues fue Abel, ¿verdad? Se levantará de nuevo del Sundar Indostán, del Deccan, ese sol, y su llegada será anunciada por el hecho insólito de un hijo rebelde que encierra a su padre rey en un calabozo. Y eso había pasado. O sea que ya eso estaba. 2500 años después de que los de Abel. O sea, eso estamos diciendo en el año, ¿no es? 5000 y pico antes de Cristo o hace 7500 años. ¿Qué pasa? Ese es el dibujo que nos dan de Abel en la obra. Sus ojos grandes, su bondad. Es blanco, pero sin embargo siempre los hindúes los pintan azul porque simboliza divinidad. El azul para ellos, porque simboliza infinito, porque tanto el cielo como el mar parece infinito. O sea que en eso también probablemente de los coptas. Entonces, de nuevo, hago un paréntesis para las corroboraciones. Las enciclopedias dicen que Krishna nació hace 3200 años. ¿Ok? Hay una diferencia, o sea que, perdón, en el 3200 antes de Cristo, hace 7000, hace 5200 años. Hay una diferencia de como 2000 años, 2000 y pico de años. Pero entonces yo busqué, ¿quién tendrá razón, Mamina o la historia? Obviamente Mamina. Han habido algunos hallazgos del doctor S.R. Rao y Nilesh Oak que señalan que unos descubrimientos submarinos al lado de la ciudad de Newark en India, ahí se han encontrado cosas bien antiguas de 7500 años, como dice Mamina, en donde menciona el Mahabharata, el Upanishad y libros que escritos por Krishna. O sea que obviamente tenemos la luz aquí nosotros. Además de muchas tradiciones hindúes, también están a favor de que el tiempo en verdad es 7500, no lo que dice Wikipedia y la Enciclopedia Británica. Bueno, ese era el paréntesis. Otro anuncio profético que tenían estos coptas flamas o llamas eh, era que decía, cuando unos grandes ríos del oriente bajen sus aguas hasta que entreguen las arenas para murallar ciudades, precisaron, y luego las suban hasta que los monstruos del mar crucen por encima de todas las techumbres. 7 lunas después aparecerá el lucero nuevo en el horizonte, a cuyo influjo irresistible y suave todo pájaro cantará en su nido. Entonces, ¿qué pasa? Ya esos eventos habían pasado. Ya se había secado ese río, ya había subido y ya casi habían pasado las 7 lunas. Y Krishna estaba por nacer. O sea que todo eran muchos anuncios que tenían. Entonces aquí les presento las montañas, ¿verdad? En el mapa para que vean dónde se localiza Suleimán, las montañas Suleimán que están ahí en verde, las montañas del Himalaya que están en marrón, las montañas de Kirtar están en verde y las montañas de Vindhya, donde al principio va Krishna, después lo mudan a otro lado,
Pero entonces, de todas esas cavernas del Himalaya y los montes de Suleimán bajaban caravanas y caravanas a Salindostán, esperando la llegada de este avatar. ¿Okay? Y se refugiaban en las grutas de Vindhya, o Vindhya, con V o con W, cerca del lago, el río que se llama Nerbudda, que yo creo que es el que se llama Narmada, puede haber cambiado de nombre, porque está en el Golfo de Cambaya, que está ahí, desemboca en ese, que tiene que ser que ha cambiado un poquito. Y entonces, como dije, los Coptas vinieron y esto está todo relatado en ese video poco a poco, así que no voy a mencionar, pero se encuentran hasta la reencarnación de Boindra, el arpa, eso está en el otro video. Entonces, Kamsa, la serpiente roja, le dice, mira, um, eh, ese hijo te va a causar la muerte, así que él coge y pone a la pobre madre embarazada de Banagui, la pone en la misma torre donde está atrapado su padre, el rey Ugrasena. La pone con su suegro. Bueno, por estar atrapada ahí, dicen que Krishna tuvo problemas de una ligera deficiencia en los órganos visuales. Igual que Moisés, esto también se parece a Moisés, por el miedo de Timetis tuvo problemas del habla y hablaba como que bien pausado. Pues para Yahshua no pasó nada de eso, pero nos dicen que para Krishna también, por las circunstancias, para que ustedes vean cómo afecta a veces la mujer cuando está embarazada, tiene que estar relajada, no puede sufrir traumas así, como la lectura que hizo Kim el otro día. Entonces, bueno, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se valieron ellos contrataron un montón de gente que eran seguidores del rey Ugrasena y de los Flámenes, se disfrazaron, ¿verdad? Y fueron a trabajar en esta torre, hicieron poco a poco un túnel que daba al mar, ¿ok? Desde allí. Y por ese túnel sacaron a Devanagari justo antes de dar a luz y la intercambiaron por una mujer que había muerto en el parto. ¿Okay? Entonces Kamsa estaba feliz y celebró. Ok, ese mismo año liberaron al rey por el mismo túnel, pero esto es algo para mí grandísimo. Había una mujer que había dado a luz y se había muerto y había sustituido, ¿verdad?, a Devanagui. Pero Gracena fue uno de los solitarios de los santuarios que se sacrificó a quedar allí encerrado para que liberaran a Gracena. O sea, para que vean la magnitud de estos Copta Flama. Entonces Kamsa estaba celebrando porque habían encontrado a la mujer muerta allí y creían que ella pues estaba libre de Krishna. Pero no, Krishna nació afuera de Devanagari, la hija de Sakmi y Gamharva, y de Vasudeva, que era el segundo hijo del rey Ugrasena, príncipe de Mathura. Así que Krishna también es príncipe de Mathura. Entonces, Krishna significa Krishna, seguro guardado en sombras. Krishna. Secreto. Secreto, en sombras. Lo dice ahí, mira. Krishna, y suena así como Krishna, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso me acuerda el Maranatha, ¿verdad? Que como que, bueno, antes del Maranatha está la voz del silencio, ¿verdad? Bueno, pues fue criado por el pastor llamado Nanda a las orillas del río Nerbudda, al pie del monte que les enseñé, y allí fueron ocultados Devanagari con su hijo. Entonces, pero la serpiente roja que estaba entre todas las selvas del Indostán, que era la escuela de magia negra, originaria de Lemuria, como dije, pues empezó a percibir que Krishna no estaba muerto, que había nacido, porque sí, tenían poderes, no lo usaban para bien. Y había unas fuerzas terribles, no solamente entre los santuarios, o sea, visibles, sino más bien en el mundo espiritual, ¿verdad? Del bien y del mal. Cuando se enteran, desatan como manadas de lobos hambrientos sus más perversos agentes por todo el reino para tratar de matar o sea, otra similitud, como Herodes, ¿no?
a tratar de matar, y estaba en esa lucha entre los planetas de la Legión de Espíritus de Justicia y cortaban las comunicaciones a veces de la serpiente roja. Cuando ellos estaban tratando y a veces no los permitían que ellos se comunicaran, pero en algún momento llegaron a ver, pero se desorientaron, entonces ya el niño lo tuvieron que cambiar eh, de sitio, ¿verdad? Pero bueno, eh, toda esta red de coptas flamas en distintos sitios esconden al niño y esconden a todos los que están sufriendo porque Kamsa estaba reinando. Y Kamsa era terrible, ¿verdad? A todos los que estaban sufriendo, y luego voy a decir por qué a las mujeres sobre todo se iban detrás de Krishna, en las cavernas, y ya el monte Suleimán no daba abasto, seguían tallando y tallando cavernas para encerrar miles y miles de perseguidos. Y los clarividentes de, de los Flamas ya estaban un poquito desesperados hasta que de momento ven dos visiones. Entonces vieron, una de las visiones fue que vieron al niño Krishna que sostenía el globo terrestre y con su dedo apuntaba una montaña árida y reseca y toda ella se convertía en montaña de dorado trigo. Estaba muriéndose casi de hambre, ¿verdad? Y entonces los solitarios flámenes comprendieron que el aviso era que no debían preocuparse por la hambruna o por nada, porque el espíritu de luz estaba en medio de ellos y estaban de su favor y iban a lograr vencer eh, los agentes de la serpiente roja. Otra visión que tuvieron fue que vieron al niño Krishna con una espada cortando las cabezas de manada de panteras negras que avanzaban contra ellos. Entonces, la montaña de trigo de la primera visión llegó desde el Golfo Pérsico en enormes barcazas que salieron del Éufrates enviado por el rey Nadir de Urcaldia, que estaba en el Tigris y el Éufrates, fíjate. ¿Por qué? Porque la hermana de él la esposa de él era hermana de Ugrasena. Y además, en el santuario del Monte Kirtar que les mostré, los flámenes cotas le habían hecho entender, le habían anunciado que estaban sufriendo mucho los perseguidos por Kamsa. Así que de nuevo, esta es una foto de las montañas de Kirtar. Actualmente están en Pakistán, ya no están en India, pero en aquel tiempo estaban en India. Pakistán no existía. Pero algo más terrible estaba pasando por toda esta serpiente roja y era que la familia se estaba afectando porque los magos de la serpiente roja le decían a la gente que tenían que hacer sacrificios humanos de niños menores de 10 años y los padres los compraban a grandes precios, eran los magnates. Y entonces ellos se metían en las familias del dinero, ¿verdad? Y entonces las madres estaban buscando refugio porque les arrebataban los niños para sacrificarlos, para venderlos, los mismos padres. Entonces luego dice que se puso tan intensa la búsqueda del niño Cristo de los agentes de Kamsa, ¿verdad? Y la serpiente roja, que se tuvieron que ir entonces dice a las islas de Bombay, que hoy día se llaman Mumbai, que eran 7 islas. Y yo dije, otro paréntesis, Bombay no es una isla, Bombay es una península. ¿Qué rayos es esto, verdad? Vamos a buscar. Así que me puse a buscar. Y sí, efectivamente, Bombay eran 7 islas. Históricamente está registrado. Tal como dice Mami. Ella no tenía Wikipedia como nosotros, ¿saben? Pero ella lo sabía. Y luego se fueron rellenando, igual que Tiro, puentes y eso, hasta que formar lo que hoy es Mumbai o Bombay. Pero en esa isla de abajo, que se llama Bombay, ahí llevaron los coptas flámenes al niño Krishna y ahí ellos habían construido un montón vamos a ver lo que habían construido, un montón de torres. 49 Krishna, torres. Y a Krishna lo esconden en la torre 49. Un poquito más acerca de las torres, yo no sé cómo son la forma, ¿verdad? Yo creo que eran circulares, pero dicen que los coptas habían llegado, ¿verdad? Hasta el monte Suleimán. Los coptas flamas se unieron en Bombay, donde allí entre ambos coptas y llamas o flamas dejan 49 torres como exponente milenario de su fuerza alianza. O sea que tienen que haber sido trabajadores de la roca increíble. Eran templos de estudio
cultivo de poderes mentales y fuerzas superiores al espíritu. Estaban rodeados por bosques y jardines, no como ahora. La gente creía que había almas de los muertos y le tenían miedo porque, porque oían, a veces veían luces, habían cosas de todas las actividades mentales que ellos hacían. Y ellos dejaron que esas leyendas terroríficas circularan porque así ellos tenían mayor seguridad, igual que hacían los esenios, ¿verdad? Dejaban que en el norte, en la torre Melkart en Tiro también dejaban que la gente creyera que estaban embrujados o lo que fuera. Y por eso se les llamó Torres del Silencio. Hasta el día de hoy se le llaman Torres del Silencio. Entonces estaban unidas por pasadizos interiores, todos ellos sabían dónde estaban. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahí puedo seguir. Esos son detalles, pero bueno. En el próximo, pues quiero decir que em, en esas, bajo aquellas torres, entre aquel bosque y torres, ahí fue que se desarrolló la infancia y la adolescencia de Krishna, salvador de una raza, de una dinastía y protector de todos los desvalidos. Pero lamentablemente Vasudeva murió cuando Krishna era niño, jovencito, ¿no? Entonces, de nuevo, otro paréntesis, me puse a buscar dónde estaban las Torres del Silencio hoy día. Eran 49, ¿no? ¿Eh? 7 por 7, exacto. Entonces, eh, aquí hay una foto de lo que queda de una de ellas. Solo queda la base. Pero para que vean lo grande que son, mira, ahí hay una con cuerpos. ¿Ves? Esa es la base. Ah, O sea, esto tiene que haber sido enorme cada torre. Entonces me puse a buscar dónde estaban, y esto solamente en la puntita de Mumbai. Ahí aparece en Google dónde hay una de ellas. Aquí aparece la torre, dice la número 3, la torre 1. Solamente quedan 2 o 3. No sé si la ven. Pero desde Google Earth se ven más, solamente quedan 3 o qué sé yo, entre la selva todavía. Pero imagínate, eso tiene más de 7.500 años. Increíble, ¿verdad? Este, y me impresiona que a pesar de que hay mucha tergiversación, eso es casi tan antiguo como Abel, ¿verdad? Más que 2.000 años de diferencia más o menos, y aún así se sepa tanto, ¿verdad? Aunque tergiversado. Bueno, Krishna a los 15 aparentaba 20 por el gran desarrollo físico adquirido y tenía mucha inteligencia. Como dije, se crió en las torres del Deccan o Indostán. Y allí estaba lleno de gente de todas las razas que habían venido a buscar refugio desde el norte, debido a huyéndole a Kansa. Entonces, dice aquí, por un momento los Kodak Flames tuvieron que dejar sus túnicas cenicientas para vestirse de cuero de búfalo y cobre, carcac, arco y flecha a la espalda para poder eh, hacer justicia y proteger a Krishna. Entonces todos estos arqueros estaban por todos esos bosques. Lamentablemente ellos quisieran estar meditando y desarrollándose, pero tuvieron que coger las flechas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Kamsa se entera de que de todos estos bosques salen arqueros y miles de arqueros, ¿y de dónde salen? Salió corriendo despavorido a un barco que era de estos barcos de trata humana, ¿verdad? De carne humana de niños. Y se fue con todas sus joyas y sus perlas corriendo. Y cuando el pirata lo ve, cargado de todas las joyas, adivina qué hace. un Le puñado. quita la vida, un puñalazo para quitarle las joyas. Y entonces, lamentablemente, la leyenda es que Krishna mató a Kamsa. Que Krishna no mata a su tío. Él fue el pirata, pero bueno. Una vez muere Kamsa, pues claro, se restaura el trono al rey Ugrasena, todo el mundo está celebrando en el Deccan, los países cercanos vienen buscando alianza, pero Krishna dice que pues permaneció al lado de su abuelo para que lo respetaran, porque en aquel tiempo si no tenía sucesor, no lo respetaban.
Entonces, ahí aprovechó Krishna a luchar contra la ignorancia de todos los países, de todos los pueblos y de aldeas. Durante 90 lunas consecutivas viajó por todo el Ganges, por Himalayas, por todo un montón de sitios, haciendo alianzas y combatiendo estas dos creencias que se pasaban peleando. Uno creía en Indra y otro en Agni. A veces ni dormía, a veces disfrazado de siervo se iba con un ayudante por todo el reino para asegurarse que se estaba cumpliendo la ley de justicia, que no estaban comprando y vendiendo niños, rescataba mujeres. Entonces me llama mucho la atención porque hay Agni, ¿verdad? Ayer lo mencionaron y anteayer, que Agni es el dios del fuego, ¿verdad? Y hablamos de Elías, que fue Agni en la época de Abel, que era del fuego, Indra es del viento. Entonces decimos, pues, ¿será posible que de todas estas vivencias de Agni hace tanto tiempo llegaran rastros, quedaran trazos de eso eh, y de ahí saliera esa ignorancia, ¿verdad? Y desfiguración de la deidad del fuego. Posible, no sé, porque es el mismo nombre. Y el fuego. Así que eso es otro paréntesis que me llamó la atención. Pero entonces, Krishna consiguió unirles, porque, ay Dios mío, esto es tan, tan horrible. Los del fuego necesitaban sacrificar niños de menos de 10 años quemándolos en hogueras para aplacar la furia del dios. Y los de Indra, del viento, tenían que colgarlos hasta que se murieran los cuervos con flores, hasta que o tirarlos por un precipicio. Y las madres huyendo despavoridas, porque los hombres le pagaban mucho dinero por estos niños, los magnates, ¿verdad? Bueno, entonces se pasaban peleando, no, que el viento, no, que el fuego, no, que el aire, no. Y entonces Krishna les predicaba y les decía, dejen vuestras flechas y vuestras hachas para las bestias. No estén peleando unos y otros, sino que únanse y dense cuenta que ambos, el fuego y el aire, son simplemente manifestaciones del poder divino de un solo Dios que los ama, que los que quiere hacerlos felices. Y les dijo muchas cosas muy, muy sabias hasta que poco a poco los va convenciendo, ¿verdad? Y entonces empiezan todas esas masas a darse cuenta de encontrar la felicidad, de encontrar la paz verdadera, dejar las flechas, etcétera. Y el rey Ugrasena está impresionado con las cosas que hace Krishna, que como dije, ni dormía, llevando la paz por todos los países, ahí dice, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de China, al Tíbet, a Ceilán, todo eso era un predicamento de la importancia de la libertad, de los derechos de los hombres, de la igualdad, de la justicia, del amor, todo eso, y todos estaban felices, menos los vendedores de niños, ¿verdad? Los adversarios, los acaudalados, que se enriquecían con esa esclavitud. Entonces luego llega de repente, cuando ya ellos están como que no tenemos chavos en Masura, porque estamos dando dinero para comprar esclavas, mujeres, ¿verdad? Porque no querían sus esposos porque les iban a vender los niños, y ya estaban como que... Y de repente llega un rey bien poderoso de la región del río Ganges y Birmania, que ahora es Myanmar, que se llama Daimaragya. Y él dijo que él quería darle todo el dinero de él porque lo que quería era que esa ley de paz y justicia estuviese en su país. Y asimismo empezaron otros príncipes de Penchad, de Belstán, de otros sitios a unirse y a crecer. Y todos querían vivir en esa paz de justicia. O sea que fue un trabajo inmenso lo que él hizo por China, por un montón de sitios que ni se sabe, Nepal. Y entonces, como dice, las mujeres se negaban ya a veces a tener hijos porque eran arrebatados para venderlos como víctimas, ¿verdad? Así que eso, esa parte todavía, muchos huyeron, los que vendían niños y eso, y dijeron, ay, vámonos, porque ya se están uniendo, pero se quedaron algunos, ¿verdad? Se fueron a otros países a hacer sus barbaridades.
pero ya tenía 2.600 mujeres jóvenes embarazadas que buscaron refugio con Krishna. Entonces, si tú miras la leyenda, dice que Krishna tenía muchas mujeres. No tenía ninguna, ¿verdad? Pero bueno, pero es eso, él pagaba y las hospedaba en una fortaleza de Madura, cerca del mar, de nuevo. Ahora Madura no está cerca del mar. Y entonces ahí puso un montón de mujeres embarazadas y Krishna y todo el mundo bien feliz. Bueno, aún así los esposos, bueno, luego vienen a reclamar, pero de repente pasa algo que también hablamos esta semana, otro acontecimiento inesperado, que es que un poderoso rey, no rey, un maharaja del país de Golconda, sobre el Golfo de Bengala, tenía una hija preciosa y súper inteligente que se llamaba Malwa. Malwa, hija de este rey Vishnuka, la tenía reservada para hacer alguna alianza donde ganara dinero, ¿no? Esta mujer es codiciada por todos los príncipes del área, pero ¿qué pasó? Un día los guerreros de Vishnuka, de su padre, fueron a un país por allá por donde es Uzbekistán ahora, Samarcanda, y buscando riquezas y traen unos prisioneros de guerra y la hija del Maharaja, Malwa, se enamoró de uno de los prisioneros del norte. Eran rubios y de ojos azules. Entonces, ella burló la vigilancia de los guardias y los ayudó a libertarse y quedó embarazada. Okay. Eso era traición. Eso era traición y era castigado con ser encerrado en una torre toda la vida sin contacto humano. Ese era el castigo a las princesas traidoras. ¿Okay? Y habían varias, parece. Había una muy sabia que estaba encerrada en una torre y le dijeron, mira, Marvel estaba desesperada. La única que te puede ayudar es esta mujer que es tan sabia. Ve y visítala en la torre donde te van a encerrar, si no con ella. Bueno, con ella no, porque cada una estaba aparte. Y ella va y la mujer le dice, tú no has cometido ningún error, ningún pecado, tú hiciste esto por amor, estás encinta por amor. Y ella, ¿cómo tú sabes que yo estoy esperando un hijo? Y le dijo, el único que puede ayudarte es el príncipe de Mathura. Dale las noticias, dile que llevas en tus entrañas un nuevo ser y él va a tener compasión de ti. Entonces ella hace eso, manda unos caballos a toda prisa porque ya están a punto de encerrarlo. Y esos caballos que ella envía llegan, ¿verdad? Del príncipe de Vishnuka, del Maharaja de Vishnuka, llegan hasta el reino de Krishna y Krishna le dice que se va a casar con ella. Así nomás, imagínate. ¿Sabe cómo se puso ese Maharaja? De feliz, el que le estaba guardando, él no sabe que ella está encinta. Él la estaba guardando para una alianza y el príncipe de Madura, que era lo más grande que había en aquel entonces, le pide la hija. Aquello fue un fiestón de grandes proporciones, ¿no? ¿Quién era esta Malwa? Nevai. Nevai, una mujer súper valiente, lleva un hijo en las extrañas que es Shanyang, se llama, y cuando ella llega y hace la celebración y todo, viene la mamá de Banagui y la lleva al dormitorio de Krishna. Es la primera vez que Krishna está solo en una habitación con una mujer. ¿Okay? Y ella le dice, yo voy a ser tu esclava, gracias por aceptarme. Se parece a Moisés, ¿verdad? Y a Séfora. Y le dice, no, yo de ti no quiero nada, yo voy a tenerte a ti, a tu hijo, pero no esperes mi amor porque mi amor es por la humanidad. ¿Okay? Y ella dice, pero ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres de mí? Y yo, nada, yo solo quiero que tengas compasión con todas las otras madres en el reino y puedes ser mi aliada. Y ella dice, yo voy a ser tu aliada por siempre, para toda la vida. Y así lo hizo. Entonces, el abuelo rey Ugrasena, murió cuando Krishna tenía 25 años. El niño de Malwa, que era
menor de 10 años, fue proclamado heredero de Krishna, lo cual era bueno para la seguridad del reino. Y Vishnuka, el Maharaja de Golconda, también lo hace heredero de Golconda. O sea que ya son dos reinos en el Deccan. Entonces, cuando Krishna ocupó el trono, su acción se extendió todavía más allá de Urán y de los todavía más, ¿verdad? Ya era reina de reino de Golconda y de todo Madura. Entonces, como él sabía que su vida era breve, él sabía que iba a morir, que no iba a llegar a los 35 años, ni a los 31, él asoció todos los actos de gobiernos al admirable Malwa, que tenía mucha inteligencia, para que ella guiara a su hijo en lo que él crecía y fuera el sustituto del trono. Entonces reinó una gran paz para todos esos pueblos y ahí fue que Krishna comenzó su labor interna de desarrollo espiritual. Abrió muchas más casas de estudios, de meditación, donde los Flamas le ayudaron en las torres de silencio y aprovechaba y se retiraba a veces y ahí fue que escribió el Bhagavad Gita, el Upanishad y el Mahabharata, que lo confundo con el de Buda, pero no, que es un tratado bien sublime, ¿verdad? Aunque han sido tergiversados con el tiempo. Pero el mercado de niños seguía con algunos descontentos que se quedaron. Y cuando Krishna iba a cumplir 30 años, rodearon una emboscada, ¿verdad? Bueno, rodearon toda Madura, un montón de malhechores armados con ayones y eso, y dijeron, entréganos a vuestros reyes porque nos tienen la miseria, ya no podemos vender carne humana. Entonces Krishna meditó 3 días y se reunió con su consejo. Su consejo era representante de todos aquellos países aliados, más tenía Malwa, igual que Abel, que tenía, ¿verdad? Más tenía Arjuna, tenía Adgata y a Parisien, que era un amigo del rey Daimarasha, que fue el primero que se asoció a él. Arjuna era llamado el vidente porque tenía mucha clarividencia con los planos astrales y espirituales, y Parisien era un filósofo y médico también. Agiyata era un asura, que quiere ser inspirado en escrituras sagradas. El joven quería entregarse. Él decía, yo me entrego. Y ya, para que siga la paz. Y mi hijo después. Y la gente no, y Malva lo tenía, y su pequeño hijo le decía, no te podemos dejar. Bueno, pasaban los días y seguían rodeando las torres. Parecían calladito, había pedido ayuda a Daimadharja de Calcuta. Los otros también habían pedido ayuda a Bombay, Malwa había pedido ayuda a Golconda, todos callados, parte calladitos, habían pedido ayuda a fuerzas de rescate, ¿verdad? Y entonces de momento empezaron a aparecer por todo el horizonte todas estas huestes guerreras de alianzas que venían a proteger a Madura. Y entonces los torreones empezaron con banderas blancas. Malva dijo, soy yo que he llamado a los guerreros de mi padre, del Golconda, pero eran todos, venían de distintos sitios, ¿verdad? De Calcuta, todos habían hecho lo mismo. Entonces, pero ellos seguían, que nos devuelvan a nuestros esclavos y nuestras mujeres, y que muera la extranjera, Malva, que muera, que atropelló nuestros derechos, te exigían cosas ridículas. Y Krishna les trataba de decir, mira, yo les he pagado a ustedes por todas estas mujeres, miles de mujeres que están ahí, casi se va a la quiebra. ¿Por qué exigen ahora si aceptaron el dinero? No había forma de razonar. Y esas son palabras muy bonitas, le decía, vamos a vivir en paz. Esas son palabras bonitas, pero no. Entonces Krishna le da 10 días de plazo para que vengan a hablar, cada uno venga con un emisario para hablar y vamos a conversar pacíficamente. Se retiraron desordenadamente y se quedó Madura con ¿verdad? Las lanzas protectoras. Todos estaban felices, se habían ido, pero Krishna tenía un dolor tan grande en el pecho, esa incomprensión que sentía, que él le había dado todo, sacrificio, el sueño, todo, y que todavía hubiese gente que no entendiera, ¿verdad? Aunque se había expandido por muchos países.
Y esto eran creo que 80 personas, pero bueno. Y entonces en su meditación dice, ¿dónde puedo encontrar la dicha de los hombres? ¿Dónde? Y los genios tutelares, los grandes devas, desde los planes luminosos le dicen, vio esta visión, vio una larga escalera de transparente cristal que desde el plano terrestre iba subiendo hasta perderse de vista en lo infinito en el espacio y de la luz eterna. Y le dice, él tenía los matices del arco iris, transparencia nítida, y tenía varios tramos, 9 tramos, pero él se vio a sí mismo en el sexto tramo, ¿verdad? Que era la sexta encarnación. Y le dijeron, estás terminando de andar la sexta jornada en la que has creado para la humanidad justicia y paz a la medida de la voluntad eterna. Has hecho cuanto debías hacer. En tu subida al próximo tramo de esa escala, que es Moisés, se te descubrirá dónde puedes encontrar la felicidad de los hombres y la tendrán todos los que sigan tu ruta. Bueno, pasaron los 10 días de plazo que Krishna les había dado. Krishna espera, miran por el horizonte y nada, no llegaron. Y dijeron, pues se calmaron. Así que hicieron las fiestas de los 30 años de Krishna, todo el mundo feliz, estamos festejando bien. Pero pasa que el Maharaja Vishnuka también, igual que el rey Ugrasenas, está enfermito, siente que va a morir y pide a Krishna que vaya a verlo para que, ¿verdad?, empiecen a planificar el coger el trono. Krishna se va con Malva y a su hijo y van a visitar al Maharaja que está muriendo. Y en su jornada van muchos arqueros, ¿verdad? Pero él también se lleva a, a Parisien, a Arjuna, los deja allí y regresa solo con 4 arqueros. ¿Ok? La deja y ellos van con un montón de arqueros, van a Golconda, así como no, el Vishnuka, me estoy muriendo, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Cuando regresan, encuentran una emboscada de 80 jinetes armados. O sea, ellos no fueron a los 10 días de plazo, pero le estaban esperando. Ahora que eran más que 4 arqueros. Arjuna, que era el mayor, se fue corriendo hacia Mathura para traer defensa. El príncipe Krishna no quería defenderse, pero Parisien y los 4 arqueros armaron sus lanzas y hicieron un círculo para proteger a Krishna. Entonces Krishna le decía, váyanse, váyanse con sus arqueros, yo estoy bien sacrificarme a mí, no me importa si ellos quieren quitar mi vida porque no querían entender, ¿verdad? Entonces, pero Parisien hizo como si se hubiesen ido en el bosque, pero les dijo a los 4 arqueros y a los otros, y a Arjuna y eso, em, preparen sus flechas, que vamos a estar listos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vieron que entre los 80 iban a dispararle a Krishna, ellos le disparan, mueren el que le dispara a Krishna y otros más, se asustan porque ven de momento, creían que Krishna estaba solo y parecían estaba escondido con los 4 arqueros. Cuando ven flechas que llevan, todos los 80 se van corriendo pensando que, espérate, llegaron refuerzos, porque ya parecían saber. Pero lamentablemente, Krishna le habían dado un flechazo y estaba allí. Así que ellos se fueron a la fortaleza para asaltarla antes que pudieran defenderla. Parisien y los suyos corrieron hacia el príncipe que aún estaba consciente. Y Krishna le dice, amigo mío, no amargues mi agonía con tu desesperación. Ya era la hora de mi libertad y de mi paz. Piensa en Malwa y en mi hijo y con Arjuna y Agigata. Ayúdale a ocupar mi lugar. Mi rey dijo con suprema angustia Parisien. Que Atman te reciba en su luz y su gloria, y seas genio tutelar del Decán para que no vuelvan las tinieblas. Ok. Entonces, a los 30 añitos, que aparentaría más porque siempre aparentó mayor edad, Krishna agarró la mano de su amigo débilmente, los arqueros besaban sus pies llorando, y pues, ¿verdad? Se liberó su espíritu en gloriosa inmortalidad. Parecía entonces, apareció a su lado y le avisó a los después, lo cargaron en su caballo,
el cuerpo hacia el Golconda, donde estaba la princesa. El Sri Vishnuka todavía no se había muerto, pero se le ocultó la muerte de Krishna para que no sufriera más. Hicieron los embalsamientos del cadáver y los 7 días que había que esperar, el féretro entonces fue puesto en una balsa cubierta de flores y antorchas sobre el río Ganges. En el río sagrado, el Ganges, que sigue siendo hasta el día de hoy río sagrado. Ahí está toda la sangre de Krishna, ¿ves? Entonces, él dijo, antes de morir, dijo, no quiero que mi cadáver sea tomado para adoración de los hombres, ¿verdad? Lo había dejado escrito. Y los Flamas, de acuerdo con Malvern, los tres amigos íntimos le ocultaron muy secretamente en un peñasco blanco de Bombay, al cual estaba adherida la Torre 49. No sabemos si esa torre existe, si es de una de las tres que se ve en Google, que era destinada para panteón funerario de las momias de los grandes maestros de la vieja institución. La princesa Malwa cubrió aquel sagrado túmulo que guardaba la momia de Krishna con el manto de oro y diamantes que su padre le había mandado a tejer con todos los diamantes del Golconda para cuando ella fuera coronada reina. En el culto que ella tenía hacia aquel gran ser fue para Malwa más que fue para ella más que su padre y su madre, porque era Vishnu encarnado, la hizo bien fuerte para gobernar hasta que su hijo fuera mayor de edad. Los dos mayores países más poderosos de aquella época, que eran Mathura y Golconda. Las dinastías de Ugrasena y Vishnuka, unidas, mantuvieron la justicia y la paz de Krishna durante 350 años más. Y el legado de Krishna, pues, siguió viviendo la filosofía principal, según expresa el Bhagavad Gita, es el Dharma, que es el deber bien cumplido, ¿verdad? El Bhakti, que es la devoción, el karma, que es la causa y efecto, el jnana, que es el conocimiento, y enfatiza el cumplimiento de los deberes desinteresadamente, la entrega a lo divino, la búsqueda de la realización espiritual a través del amor, de la devoción, o sea, todo lo mismo, ¿verdad? La enseñanza fundamental también incluye conceptos del desapego de los deseos materiales, igual que Buda, la importancia de alinearse con la voluntad divina y que el alma es eterna y distinta al cuerpo físico. Entonces, todo eso, pues, y pensemos en el legado de Krishna, luchando por la justicia y defendiendo a los débiles. Hasta ahí lo dejo.